En este momento tienes la palabra y vamos a iniciar con la grabación. Listo, perfecto. Deme un momento y ya iniciamos. Yo coloco esto más chiquitico. Listo, ya saben la presentación, ¿cierto? Sí, ya se ve. Listo, bueno, vamos a empezar entonces con el tema. Me avisa, ¿ya empezaste a grabar? Espero. Sí, ya puedes comenzar. Listo, bueno, ahí, un momento. Listo, perfecto. Entonces vamos a hablar de catnografía, que como muchos de ustedes saben, es, pues digamos que es una herramienta muy útil en el contexto de anestesia y también pues cada vez más es más útil también en el contexto de urgencias y fuera de quirófano. Entonces vamos a hacer como una introducción de cómo surgió, por qué es importante, vamos a definir ciertos conceptos pues como para entender su interpretación, vamos a ver cómo, pues cómo hacemos esa medición, pero más de cómo hacemos esa medición es lo que vemos pues en los monitores, cuáles son sus indicaciones y por último vamos a hacer unos casitos clínicos como para entender un poquito la interpretación. Entonces, pongámonos en contexto de por qué estamos hablando de catnografía el día de hoy y pues cómo ha evolucionado esto a lo largo del tiempo. Entonces, todo empieza a finales del siglo XX con John Scott, que era un biólogo, pues él es filósofo y biólogo, y él tenía pues como entre sus investigaciones saber cómo funcionaban pues los sistemas respiratorios. En una de esas muchas, no solamente pues como para aplicar al entorno clínico, sino en su parte pues como de biólogo, y decide pues intentar medir los gases que hay en el aire y crea un analizador de CO2. Por lo que él dice como, ay, bueno, entonces, ¿cómo puedo utilizar ese analizador de CO2? Y dice cómo se lo puedo utilizar en la ventilación, que es en lo que sirve, pero en este momento pues no era como tan conocido la utilidad que podía tener medir pues el CO2. Sin embargo, al principio, como no era conocido, una aseguradora canadiense lo pues, promovió como su introducción y empezaron pues como a propiciar el uso, y con el tiempo fue que se empezó a demostrar que había una relación entre el uso de la capnografía y la mejora de los resultados dentro y fuera de quirófano, porque como tal se empezó a utilizar pues por primera vez monitorizando la ventilación de los pacientes que eran llevados a cirugía bajo anestesia general. También es importante hablar de capnografía porque las complicaciones posoperatorias son la tercera causa de muerte a nivel mundial, y vamos a ver que con el tiempo estas complicaciones han reducido gracias a la introducción de la capnografía, que nos permite pues como monitorizar mejor al paciente. Entonces, antes hablábamos de complicaciones de 1 en 1560 pacientes y ahora hablamos de menos de 1 en 100.000. Y estos resultados, pues sí ocurren, son datos de Estados Unidos, pero digamos que en los países de bajos recursos, donde todavía no se ha implementado, pues los datos son otros y los valores son mucho más altos. Y fuera de eso, la introducción tanto de la pulsioximetría y la capnografía coincidió pues con esa reducción dramática de las complicaciones, tanto respiratorias como neurológicas. Entonces cada vez más se ve que pues proporciona información instantánea sobre la ventilación y también sobre la perfusión, que ya vamos a hablar un poquito de eso, y el metabolismo celular. Entonces, para hablar un poquito como de fisiología respiratoria, solamente pues como una breve introducción, porque ya tuvimos una charla sobre esto, es importante saber que el dióxido de carbono, pues el CO2, se genera como un subproducto metabólico, y ahí como tal se va a disolver en la sangre y se va a transportar pues por todo el torrente sanguíneo hasta que llega a los pulmones. Y es ahí en los pulmones donde ocurre pues la difusión a través de los alveolos y hay un intercambio gaseoso. Entonces los alveolos pues se ventilan a través de ese árbol traqueobronquial y asciende pues como el dióxido de carbono hasta la vía aérea superior, donde pues a través como del aliento se expira el CO2, y es finalmente pues esa expiración donde está ese CO2 lo que vamos a medir con los sistemas y nos puede proporcionar información útil sobre cómo está ocurriendo ese intercambio gaseoso
y esa ventilación pues a nivel pulmonar. Sin embargo, obviamente pues hay un recorrido largo, entonces ya vamos a ver que hay pues un CO2 que se intercambia, pero que no alcanzamos a censar en la parte superior, pues como por el espacio muerto que ocurre mientras transita. Pero el CO2 nos va a dar mucha información sobre los procesos de mantenimiento de la vida, que ya vamos a ver cuáles son. Y su valor normal oscila entre 35 a 45 milímetros de mercurio, y es lo que nos han dicho siempre pues como en la literatura. Pero ya vamos a ver que hay en algunas condiciones que ese valor puede cambiar, o también pues existe pues como una medida que podríamos hacer, y es en kilopascales, que va desde 4.7 a 6. Y lo que les estaba diciendo que puede variar, hay muchas situaciones por las que el CO2 podría variar, sea situaciones clínicas o también situaciones del ambiente, como la altura al nivel del mar. Entonces ya he demostrado que la ventilación minuto y la ventilación alveolar van a aumentar proporcional a la altura. Es decir, si estamos mucho más altas, la ventilación es mucho mayor, y eso se va a traducir pues en que el CO2 tenga pues unos cambios. Es decir, si está más bajito el CO2 va a ser más bajito, y si está más alto el CO2 va a ser más alto, como vemos por ejemplo en Lima, que es muy alto, un valor de CO2 normal de 40, y comparándolo con Medellín, que está mucho más bajo que Lima, estamos en 31. Y esto pues fue un estudio que hicieron acá en Medellín en el 2002. Lo que les decía ahorita de que nos hablaba, el CO2 nos habla de muchos procesos de mantenimiento de la vida, son precisamente estos procesos fisiológicos. Entonces el CO2 nos habla de la ventilación, entonces qué tan eficaz está siendo esa eliminación del CO2 del sistema pulmonar, del flujo sanguíneo, o sea, si se está llevando a cabo ese transporte, y del metabolismo aeróbico, que es para ver si ese metabolismo celular sí está produciendo el suficiente CO2, y como él participa en los tres procesos, pues nos puede brindar información. Ahora, hablando de algunos conceptos claves como para entender ese tema, tenemos que hablar de la capnometría y la capnografía. La capnometría es la medición, pero en términos cuantitativos, solamente pues como el valor del CO2. Y la capnografía ya nos refleja esa medición en una curva. Y como tal, la curva, la representación, la vamos a llamar capnograma. Ahora, hablando pues ya como tal de lo que debemos entender, tenemos la presión parcial de CO2 y la concentración o presión parcial de CO2 al final de la exhalación. Esto básicamente la presión arterial es la que medimos en los gases arteriales, y el end-tidal o la presión parcial de CO2 al final de la expiración es la que medimos con la capnografía. Y se dice que pues el end-tidal corresponde más o menos al 5% de la presión atmosférica, o 38 milímetros de mercurio. Si vemos, tiene un valor muy similar a la presión parcial. Digamos que la diferencia va a ser solamente de entre 2 a 5 milímetros de mercurio en condiciones ideales, en individuos sanos, donde la ventilación pues es homogénea. Y ya vamos pues a ahondar un poquito más en este tema, y cómo ese equilibrio pues entre la sangre capilar alveolar y la pulmonar pues se podría ver afectado. Entonces tenemos dos procesos importantes, que son la ventilación y la perfusión, que la ventilación es básicamente pues cómo llega el aire al tracto respiratorio, y la perfusión es ese flujo sanguíneo pulmonar. Y existe una relación que es importante en fisiología pulmonar, que es la relación de la ventilación-perfusión, y básicamente es esa relación entre el aire que llega a los pulmones y el suministro de sangre que llega por minuto. Esa ventilación-perfusión nos puede alterar la diferencia de la presión arterial del CO2 y de la presión al final de la aspiración. ¿Por qué? Porque digamos que la única pues situación en la que la ventilación es igual a la perfusión es en el centro, donde todos los espacios son iguales, pero incluso hay variedades pues fisiológicas donde la ventilación en algunas zonas pulmonares es mayor que la perfusión, o viceversa. Entonces, incluso desde la parte fisiológica, la relación de ventilación-perfusión no siempre es igual.
Y hay algo que es el espacio muerto, que va a contribuir pues como a esa brecha entre, pues a esa diferencia que ocurre entre el CO2 arterial y pues el end-tidal. Entonces, ¿qué es este espacio muerto? Entonces, si vamos a hacer un ejemplo de cómo ocurre, pues, como esa ventilación. Entonces, si todo el volumen de gas que expiráramos se originara en los alvéolos y luego todos los alvéolos fueran capaces de hacer ese intercambio ideal, de mantener la ventilación, perfusión uno a uno, entonces ese CO2 arterial sería igual al end-tidal, pero como les dije, varía dependiendo de la ubicación. Entonces, mucha parte del volumen que se intercambia en las vías respiratorias que conducen el CO2 no participa en el intercambio gaseoso. Y eso corresponde al espacio muerto anatómico. Y ese espacio muerto anatómico se puede aumentar por muchas situaciones o se puede disminuir. Y eso afectaría pues como esa diferencia y la puede ampliar. Pues en esta grafiquita tratan como de hacer una simulación de lo que sería pues el gas alveolar ideal y lo que en verdad es, y todo lo demás pues es espacio muerto. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas causas de la diferencia? Entonces, que haya la heterogeneidad, que es la que he mencionado de la ventilación-perfusión, que haya una embolia pulmonar, un paro cardíaco, que estemos ventilando pues con alta frecuencia, pero con un volumen corriente bajo, y muchas otras causas pueden generar esa diferencia. Entonces, digamos que el end-tidal es un reflejo de ese CO2 arterial, pero no es totalmente igual. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para medirlo? Entonces, entre los principios de medición, lo primero es pues que hay muchas técnicas para lograr pues esta medición. La más conocida es la espectroscopia de absorción infrarroja. No me voy a quedar en eso pues porque es como un aspecto más de física, pero es el que más se utiliza. Hay dos tipos de sensores que tiene que ver es con la localización del sensor en la máquina de anestesia para dar un valor, pero ambos se utilizan, ambos están disponibles y uno la verdad es que puede ver cualquiera, no es como que uno sea mejor que el otro, sino que tienen pues como una ubicación diferente en el sistema y ya vamos a ver cada uno. Y hay varias formas de medir el CO2 instalado, pero más que medirlo es interpretarlo. Está la capnografía volumétrica, que es el CO2 en relación al volumen, y la temporal, que es en relación al tiempo. La verdad, la más utilizada en anestesia, pues, y en fuera de quirófano, como urgencias y UCI, es la temporal. La capnografía volumétrica es, pues, como más para espacios de neumología o pues, de medición de la función pulmonar, entonces no vamos a ahondar mucho en esta. Lo que les decía ahorita de dónde estaban ubicados los sensores, entonces tenemos el mainstream, que es el sensor que está directamente localizado en el circuito ventilatorio. Entonces, como vemos aquí, está el respirador y ahí está directamente pues al lado del respirador y el paciente la cámara donde está el analizador principal. El tiempo de latencia es más corto pues porque está directamente ahí, no se tiene que sensar en otra parte, sino que haces pues su medición directamente pues del respirador. Y el side stream es un sensor que está más alejado, pues, o por decirlo así, a un lado, y lo que hace es que tiene un tubito conectado pues, pues como al respirador, y va a otro lugar, pues como a otra cajita dentro del sistema, donde están mezclados todos los gases, y es ahí donde hace pues como la medición del CO2. Entonces, la diferencia de este con el anterior es que digamos que en este puede haber más tiempo de latencia, porque no lo mide directamente pues del sistema, sino que extrae la mezcla y lo lleva pues a una parte diferente a analizarlo. Y otra cosa importante es que la capnografía, pues como su medición no es perfecta, hay otros gases presentes pues cuando ocurre esa medición, entonces esos gases también podrían alterar sus valores, como el vapor de agua, el oxígeno, el óxido nitróxico y como tal, pues el sevoflurán y todos los agentes anestésicos inhalatorios en general. Como les dije, la capnografía volumétrica no es muy importante, solamente pues como saber que a diferencia de la temporal, en esta no se va a ver la fase inspiratoria, sino solamente la expiratoria. Y sirves para estimar más los volúmenes. Ahora sí, la capnografía temporal, que es la que más nos interesa y la que es más ampliamente utilizada. Entonces, la capnografía temporal es una visualización del CO2 frente al tiempo. Entonces, vemos X tiempo, Y CO2. Y
permite visualizar ambas fases, tanto inspiratoria como expiratoria. Y se han definido pues como 4 fases. Como vemos ahí, pues en la grafiquita tenemos el inicio de la exhalación en el punto A y de A a B tenemos pues como el espacio muerto. Ya luego tenemos una curva ascendente, pues que es la fase expiratoria inicial, luego una meseta alveolar, que es pues como sí, lo que demuestra el gas alveolar de la expiración, un punto D que es ese pico que representa el end-tidal, o sea, el valorcito numérico que vamos a ver, el CO2 al final de la expiración, y finalmente una curva pues descendente que ya es la fase inspiratoria, y es en ese punto D, después de que ocurre pues el CO2 al final de la expiración, que inicia la inhalación. Y eso es una curva normal. Ahora teniendo en cuenta esta curva, ya vamos a ver entonces para qué se utiliza esta capnografía. La capnografía tiene muchos usos en diferentes entornos clínicos, en el quirófano, en las unidades de cuidado intensivo, en las unidades de cuidado posanestésico, en demasiadas partes. ¿Cuáles son las indicaciones que al día de hoy se describen? Entonces, la principal y por la que su introducción, pues como que mostró esa disminución de las complicaciones, fue la monitorización del manejo de la vía aérea como tal. Entonces, lo que es el posicionamiento adecuado del tubo endotraqueal y vigilar que la ventilación pues, del paciente ocurra de manera adecuada. Pero también nos sirve para identificar, obviamente, pues en el manejo si hay complicaciones relacionadas tanto con el paciente o como con el circuito. También es útil en pacientes que si bien no están intubados, tengan oxígeno de terapia como máscara. Ya hoy en día pues hay mascaritas faciales que tienen como el conector pues del capnógrafo para poder medir ese CO2 expirado del paciente y así ver pues información importante de su estado clínico. Y también hay algunas cánulas nasales, esas no están tan disponibles, que también incluyen pues capnógrafos para hacer esta medición. Nos permite identificar trastornos fisiológicos y esto lo vamos a ver ahorita, pues como en los entornos clínicos. Entonces, por ejemplo, en el choque, porque el CO2 pues tiene como una relación con el gasto cardíaco. Entonces, si el gasto cardíaco disminuye, el CO2 disminuye. Si el gasto cardíaco aumenta, el CO2 también aumenta en situaciones como la hipertermia maligna y en el broncoespasmo. Y también nos permite monitorizar, pues o cada vez es más recomendado para monitorizar el RCP, porque nos dice qué tan efectivas están siendo las compresiones y si en algún momento hay retorno de la circulación espontánea, uno lo podría ver reflejado en la capnografía. Contraindicaciones como tal no hay, porque es un método no invasivo para medir el CO2, es muy seguro y como tal, pues es como un signo vital más. Uno no le hace, pues, o no aumenta el daño del paciente por medirle una pulsioximetría o por medirle la presión arterial, entonces, pues, tampoco aumentaría el daño por colocarle un capnógrafo. Ahora vamos a iniciar la parte de la interpretación. Entonces, cuando vamos a hacer la interpretación de la capnografía, tenemos que tener en cuenta pues varios parámetros. Entonces, lo primero es cuál es el rango del CO2 dependiendo de mi paciente. Entonces, lo que vimos ahorita, dependiendo de la altura en la que esté. Y teniendo en cuenta que aunque el CO2 normal sea entre 35 y 45, hay una diferencia alrededor de 5 milímetros de mercurio, que fue lo que mostramos ahorita. Entonces uno permitiría incluso valores entre 30 y 40, o dependiendo pues del contexto, podría verse pues valores un poquito más bajos siendo normal. Vamos a observar la curva y la curva tiene como un patrón, entonces es una curva uniforme que tiene una fase ascendente, una meseta, un pico y una fase descendente. Y un RR constante que, pues haciendo ahí como una similitud con el EKG, vamos a ver que ocurre pues una ventilación cada cierto tiempo y eso es simétrico. Y acá vemos pues 3 capnogramas normales que aunque nosotros vemos todos son diferentes, pues están en entornos clínicos diferentes y muestran pues una curva normal. Entonces el primero es un capnograma normal y si bien se ve pues la curva clásica que uno ve en capnografía normal de ventilación, esa corresponde a la ventilación mecánica controlada. Entonces a la ventilación artificial por darles un nombre
adicional. Si vemos la del lado derecho, vemos un capnograma que también es normal, digamos que no tiene una meseta tan amplia, pero porque este capnograma es de un paciente en respiración espontánea, entonces su medición no puede ser tan perfecta como tener un tubo, puede haber más espacio muerto porque medimos con el capnógrafo, es de ahí de la máscara facial. Bueno, y finalmente tenemos la tercera, que es también un paciente que está en ventilación mecánica, pero el paciente pues ya está haciendo respiraciones espontáneas y eso lo podemos ver también en el capnograma. Las tres curvas son normales. Ahora vamos a colocar todo esto en contexto clínico y con los contextos clínicos vamos a ver cómo se ven otras situaciones. Entonces, lo primero es una paciente, una mujer de 55 años, único antecedente que es hipertensa, es llevada a una histerectomía por laparoscopia y deciden dar anestesia balanceada, realizan la intubación endotraqueal, todo súper bien, o sea, verificaron que estaba intubada, empezó a mostrar curva normal, inician el procedimiento, súper bien. Pero después, durante la monitorización, el capnograma cambia y pasa lo siguiente, hay una caída abrupta del CO2 y pues como ven el capnograma se queda pues sin mostrar curva y si vemos la tendencia que tenía la paciente, efectivamente pues estaba censando el CO2 y de repente lo dejó de censar. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, ay, ay, no, no sé cómo volver a que me muestre. Bueno, ¿quién quiere participar? Cualquiera porque no los veo. Hola, yo creo que pues se perdió la ventilación espontánea de la paciente o pues hubo una alteración en esa, pues en el flujo de aire, por decirlo así, de la paciente. Ok, entonces por aquí nos dicen que de pronto la paciente ya no está ventilando. Bueno, ¿quién más? Sí, yo iba a participar, pues no como ventilación espontánea, sino que de pronto se desconectó el ventilador. Y eso también es una posibilidad, pues que esté desconectado el circuito y no estemos viendo. ¿Alguien más? Bueno, no, con esas dos súper bien. Entonces hay como dos situaciones posibles. Una que se vea a un aspecto clínico. Entonces, lo que decía el primero, pues que se haya perdido la ventilación de la paciente. Entonces, pues que de pronto la tuviéramos con ventilación espontánea, no con la ventilación mecánica y que la paciente haya entrado en apnea o que tuviéramos la paciente normal continua la ventilación mecánica, pero ocurra una obstrucción completa de la vía aérea, ya sea pues porque la paciente tenía un broncoespasmo o porque hubo fluido, pues sí, como secreciones en el tubo y están bloqueando la ventilación o que la paciente nos entre en paro. Todas estas situaciones clínicas no solamente van a alterar la capnografía, sino que si nosotros revisamos al paciente clínicamente o vemos los otros signos vitales que estamos monitorizando, posiblemente encontremos un cambio. Entonces, la saturación tiene un tiempo de retardo. Entonces, si fue que mi paciente estaba en apnea, puede que yo en este momento estoy viendo una saturación normal, pero probablemente pues en 30 segunditos o un minuto ya vea que la saturación empiece a caer. Si estoy viendo a mi paciente que no está haciendo ningún movimiento, ninguna expansión torácica, entonces pues puede ser que mi paciente se haya estubado o que no esté ventilando por el sistema, entonces tengo que resolver. Y si no encuentro ningún ruido respiratorio, también, pues, o sea, clínicamente podemos confirmar, pues podemos sospechar cualquiera de estas tres. Y la otra es la que dice Laura, que puede ser una desconexión del circuito, entonces puede que mi paciente siga normal, pero se haya desconectado por un momento el ventilador, entonces no estoy sensando nada y puede que sí esté en apnea, pero porque le desconecté el ventilador. Y en ese caso, pues mi paciente podría tener movimiento o expansión torácica, podría tener los ruidos respiratorios. Cuando yo lo ventile manualmente, pues me voy a dar cuenta que esto ocurre. Y ahora, ¿cuál sería el abordaje que harían en este paciente? O sea, ¿ustedes qué harían cuando les suceda eso para saber qué es lo que está pasando?
mirar los otros signos vitales, a ver cómo está la saturación, mm, pues cómo está la circulación, toda esa parte. Listo, entonces súper bien. Lo primero es siempre pensar en beneficio del paciente, entonces vamos a pensar pues como lo peor. Uno desde que entra a, pues el paciente a quirófano, pues desde que conoce al paciente, uno siempre hace una historia clínica, entonces en cualquier procedimiento es importante conocer los antecedentes, qué tipo de procedimiento es el que estoy haciendo en este paciente y qué complicaciones previas ha tenido para uno siempre estar preparado ante cualquier situación. Entonces la historia clínica previa, pues y que yo tenga a mi paciente siempre debe estar presente durante todo el procedimiento. Lo siguiente es lo que dice la U, pues verificar los otros signos y guiarme del examen físico porque como todo, pues como siempre dice, 70% historia clínica, 20% examen físico y 10% lo demás. Entonces, con el examen físico voy a verificar la ventilación y la perfusión de mi paciente. Y por último voy a verificar el circuito, que no haya una fuga, que no haya una desconexión, que la línea del capnógrafo, pues resulta que todo está bien, pero cuando ubicaron al paciente pues en la mesa, están pisando el capnógrafo pues con una de las manos o uno de los cirujanos se está apoyando en el capnógrafo, pues cualquier cosa que pueda ocurrir y que me altere esa capnografía. Entonces, eso es muy fácil, pues este casito ya muy fácil y es simplemente para ver una situación en la que se pierde abruptamente el CO2. Vamos a pasar a otro caso clínico y es más, pues en la parte, eso también sirve pues como en quirófano, pero colocando como un contexto de urgencias, es un paciente, 45 años, un accidente de tránsito y un TED grave. Entonces lo intubaron en urgencias y pues estaban en SAI, tienen capnógrafo y lo conectan inmediatamente pues al monitor para verificar la correcta colocación del tubo endotraqueal, pues para ver si sí quedó intubado y lo que ven es este capnograma. ¿Ustedes qué creen? ¿Quedó intubado o no quedó intubado? No sabe, no responde. Bueno, entonces en este caso el paciente tuvo una intubación esofágica. O sea, no llegamos, no pusimos el tubo endotraqueal, sino que quedó esofágico. Y ustedes dirán, pero es que al principio había pues como una curva de capnografía. Bueno, puede haber un CO2 que se expira pues inicialmente en esa vía respiratoria, se lo conectaron mientras lo estaban ventilando, pero ya luego vemos que esas curvas se van perdiendo y prácticamente no tiene nada. Entonces sospechamos que la intubación es esofágica y hay como unos criterios capnográficos para saber si mi paciente sí está intubado. Digamos que uno siempre tiene que hacer la doble verificación, que es la verificación de endotraqueal clínica y la verificación endotraqueal con capnografía. Eh, Antes pues la sola verificación clínica tenía pues como muchos falsos positivos, entonces cada vez más se correlaciona más con el capnograma y pues incluso uno a veces confía más en el capnograma, es porque puede tener menos falsos positivos, pero siempre hacer las dos. Pero digamos en este caso que lo queríamos verificar con capnografía, entonces hay que verificar varias cosas, entonces que la onda tenga relación con lo que mi paciente está haciendo, entonces si mi paciente está exhalando, que yo esté viendo que hace una fase ascendente, una meseta, y si mi paciente está inspirando, que baje, que la amplitud pues vaya aumentando y se vaya como poniendo más uniforme a lo largo de que se estabiliza pues como la medición, entonces se dice que eso ocurre alrededor de 7 respiraciones y que no pues que la amplitud máxima no sea exagerada, pues no sea más de 7.5 milímetros del valor inicial antes pues de colocar el ventilador pues o el valor normal. Si digamos esto no ocurre, si la onda es irregular, si la amplitud pues como que no es buena, si yo veo por ejemplo como en este caso que bueno una más o menos, una ya súper mal y una ultra mal, pues yo ya sospecho que algo tiene que haber pues que haber pasado. Entonces en este caso pues el paciente no quedó intubado. Ahora otro paciente en urgencias, trauma penetrante, no tenía ningún... Ay, no están viendo las diapositivas. Ay, pero perdón, yo no las estoy viendo, no sé si... Yo sí las estoy viendo. Ah, bueno, entonces es culpa mía. Yo también. Ya me sale. Bueno, entonces el otro casito clínico es un paciente de 50 años,
ingresó pues por un trauma de abdomen, no tenía ningún antecedente pues relevante y llega remitido pues en un primario, está intubado y con líquidos, entonces pues lo primero que hacemos es tomarle signos vitales y le colocamos pues al capnógrafo para monitorizarlo, y durante esa monitorización inicial pues y como la estabilización, alguien observa que esto está pasando en la capnografía, o sea, él entró con un kilopascal de 5, pues un valor normal, porque les dije al inicio que era como entre 4.1 y 7, pues más o menos, y ya luego vamos viendo que va disminuyendo. ¿Ustedes creen que, pues, que por qué está ocurriendo eso? O sea, ¿qué puede estar, qué nos puede sugerir esa curva de capnografía que ha ido como disminuyendo progresivamente? ¿A alguien se le ocurre? Pues ya que tiene como la onda, yo pensaría que o se le está bajando el gasto cardíaco o está bajando la ventilación. Listo, exacto. Entonces, súper bien. Es básicamente porque, como les dije ahorita, el gasto cardíaco tiene relación con la ventilación. Entonces, si alguno disminuye, el otro también. En este caso, mi paciente pues ya nos dice que está chocado, pues desde que entró, un ataque cardíaco hipotenso, y vemos esta curva capnográfica, pues tiene alto riesgo de que ocurra un colapso cardiovascular porque hay disminución del gasto cardíaco. Entonces requiere pues posiblemente un control pues de ese trauma del sangrado para evitar que ocurra pues, el colapso cardiovascular. Entonces esto nos sugiere pues eso, el gasto cardíaco está disminuido, tenemos un paciente posiblemente pues con un choque hipovolémico, súper bien. Y ahora ese mismo paciente al ratico entró en paro, o sea, no pudo hacer nada por él, de estabilizarlo antes y entró en paro. Entonces iniciamos el RCP y durante todo el RCP pues tuvimos la ventaja de que teníamos la monitorización. Entonces vean la primera fase del RCP pues como el primer ciclo, vean esa curva y estábamos monitorizando las compresiones súper bien, pero vean lo que ocurre en la segunda, pues como en el segundo ciclo. ¿Esto qué creen que nos indica? ¿Qué pasó? Ella retornó a circulación espontánea. Exacto, entonces que mi paciente ya tuvo un retorno de la circulación espontánea, y esto ocurre porque durante la RCP, digamos que se produce una cantidad medible de CO2 que es más bajo y va a ser como consistente con las compresiones efectivas y va a ser como muy simétrico, pero una vez ocurre el retorno de la circulación espontánea, hay una entrada abrupta pues del CO2 porque ocurre pues nuevamente ese proceso de difusión alveolar y como de relación ventilación-perfusión, entonces por eso se ve pues como ese aumento abrupto del CO2. Como ven, pues es muy bueno para la monitorización de la RCP, porque uno muchas veces pues tiene que parar para verificar ritmo, todo. En cambio la capnografía pues es algo que estamos monitorizando todo el tiempo, entonces es una forma rápida de saber que retornó. Y aquí tenemos pues otro contexto clínico que también es muy frecuente. Una mujer de 32 años tiene una historia de asma y acude a urgencias por disnea, uso de músculos accesorios y bilancias. Usted lo revisa y tiene pues saturación en 92, está pues un poquito como taquipneca, pero pues uno inicia como manejo básico, pues esquemita de crisis con broncodilatador, oxígeno, y inicia la monitorización. Ustedes antes pues, de colocarle en el capnograma, ¿cuál de esas tres curvas esperan encontrar? ¿La 1, la 2 o la 3? Es una paciente como con un aparente broncoespasmo. Yo creo que la 3, porque se demoraría más como en sacar el aire. Bueno, por aquí dicen que la 3. ¿Alguien dice alguna otra? Bueno, es la 2, porque en el caso pues del broncoespasmo, en la fase de meseta del CO2, pues como tiene atrapamiento, se demora más, es que se demora más, es más cortica, por ese atrapamiento pues no queda como ese, y el CO2 es más alto, pues como que sube el pico. Y la 3, que es la que menciona Lau, ocurriría más en un paciente que tenga disnea, dificultad respiratoria, pero que sea por algo como más cardíaco. Por ejemplo, un paciente con falla cardíaca podría tener una curva como la tercera, porque ellos como tal pues no tienen atrapamiento pues, de aire, sino que se debe pues, a ese aumento del retorno venoso, pues dependiendo pues si es una falla cardíaca congestión o no.
pero la definición clásica de broncoespasmo es como de aletica de tiburón y es así, pues es una curva más estrecha con un ascenso pues como más en piquito. Ya ahorita vamos a esto. En esta que vemos acá, pues digamos que esta anterior no es tan típica, pero acá ya vemos en este cuadrito, vean la aleta de tiburón que les digo, que ocurre más en EPOC, en pacientes con asma, en obstrucción. Las oscilaciones cardiógenas, pues que no son tan importantes. Aquí solamente, ya como ya vimos como 3 casitos clínicos como útiles de la interpretación, hay demasiadas cosas y pues para uno saber de capnografía, tiene que pues irla aplicando al entorno clínico desde que uno sepa pues como cuál es lo normal que debo ver y en qué contexto está mi paciente, pues van a surgir las interpretaciones. Nos quedaríamos acá colocando contextos clínicos, entonces solamente pues les trae como unos ejemplitos, pero acá les muestro pues otros que podemos observar. Entonces, por ejemplo, el tercero, cuando mi paciente pues continúa intubado, pero hay una rotura pues del balón o algo así, pues puede haber escape de aire, puede haber como una fuga, entonces no se va a ver la curva pues como sus 4 fases, ahí se va a perder un poquito la fase y uno lo puede sospechar viendo el capnograma. Si hay algo en pacientes que son, pues que tienen un trasplante pulmonar, que tienen una obstrucción pues unipulmonar, podrían verse pues como muescas en el capnograma, entre otros. Y hay otros escenarios pues clínicos y es en los pacientes en los que o disminuye ese end-tidal, o sea, no solamente que se vea afectada la curva, sino que de por sí ese valor de CO2 esté bajo o esté alto. Entonces, primero vamos a hablar de los escenarios en los que el CO2 puede estar bajo. Entonces, uno, que esté hiperventilando a mi paciente, pues porque le estoy sacando todo el CO2 que tiene y posiblemente tenga valores mucho más bajos. Otro, que mi paciente pues esté respirando, pues esté en hipopnea, pues con muy poquitas respiraciones por minuto, entonces también que haya una interrupción súbita de la perfusión, como ocurre en un paro cardíaco, porque pues tuvimos pues una detención del sistema tanto de perfusión como ventilación, entonces disminuye. Que mi paciente tenga una embolia pulmonar, que desconecte el equipo, cualquier cosa que me pueda obstruir el paso del CO2, me puede mostrar una disminución o que haga que elimine mucho CO2. Y el aumento del CO2, por el contrario, va a ocurrir en los escenarios opuestos. Entonces, en pacientes que por el contrario entonces estén ventilando muy poquito, en pacientes con hipertermia maligna, pues la temperatura corporal también tiene como una relación directamente proporcional al CO2, entonces si aumenta mucho la temperatura corporal, aumenta también el CO2. En pacientes con broncoespasmo porque no pueden eliminar el CO2, si mi paciente en cirugías pues de ortopedia, por ejemplo, cuando toca hacer pues un reemplazo de cadera y hay que colocarle el torniquete a la extremidad, cuando se hace la liberación del torniquete, pues rápidamente hay pues como que hay un tiempo de isquemia y ya luego una reperfusión, entonces esto hace que el CO2 aumente, pues porque se hace pues como un sensor de que nuevamente hay un transporte de CO2 efectivo. En un paciente que no estaba ventilado previamente, pues y empezamos la ventilación, pues vamos a ver que el CO2 aumenta. Y muchos escenarios. Aquí son pues como grafijitas de esto del aumento del CO2, entonces veamos en una hipertermia maligna lo contrario que veíamos en la del colapso, entonces va aumentando progresivamente. Y, por ejemplo, otro escenario muy típico pues, en anestesia es que durante la laparoscopia, en la fase de insuflación, pues eso tiene pues como una repercusión hemodinámica en el paciente, como tal, esa insuflación pues significativa. Entonces, cuando ocurre, hay un aumento del metabolismo pues celular y un aumento de la perfusión pulmonar, entonces el CO2 al inicio, cuando se inicia pues como a insuflar, aumenta y ya luego pues como que se estabiliza. Por eso también la posición en la que esté mi paciente, si mi paciente está en la laparoscopia y fuera de eso lo coloco en un tren y eso también puede afectar pues como la capnografía que yo estoy observando. Y ya pues como para concluir esta charla, pues primero saber que la capnografía utilizada de manera correcta es una herramienta que puede salvar vidas porque nos sirve como un signo vital
que su uso cada vez disminuye más las complicaciones relacionadas con la intubación y las posanestésicas, pero que ya también en el entorno de urgencias es muy útil y que si conocemos las indicaciones, sabemos cómo interpretarlo, pues vamos a poder obtener muchos beneficios y a conocer pues las desventajas que podría tener pues en el paciente lo que esté haciendo. Y ya pues dudas o preguntas del tema. Era pues como una charla breve, pero traté como de dinamizarla lo que más pude. Y ya eso sería todo. Hola, buenas noches. Si alguno tiene una pregunta, puede levantar la mano. No, parece que no. No sé si tú vas a decir algo, Cris. Juan Pablo, levanta la mano. Hola Verónica y hola, pues bueno, doctores. Muchas gracias a los dos por la charla. Verónica, fue una muy buena charla porque capnografía es un tema que pues sí vemos durante el pregrado, pero pues es muy cortico y este abordaje me pareció mucho más, ¿cómo decirlo?, más aplicado, más clínico. Por ejemplo, yo ahorita estaba recordando, pues, la curva de capnografía, sí, que es una meseta, pero no recordaba, por ejemplo, lo que pasaba en broncoespasmo o, pues, su uso en RCP, que tenemos un poco acercamiento, sobre todo en noveno, pero no es como algo tan constante. Y también agradecerle a los dos por el tiempo dedicado a la charla. Y a los muchachos aprovechen que está la doctora Verónica, el doctor Cristian para responder las preguntas que ustedes tengan. Cualquier pregunta es válida. No veo manos levantadas. No, yo tampoco, entonces pues eso sería todo. No sé si Cris quiere decir Bueno, algo para pues terminar. sí, claro, no, pues en primer lugar me uno a los comentarios de Juan Pablo. Me parece que el enfoque que le diste estuvo muy interesante, sobre todo por lo práctico del tema. Y pues como pudieron observar en lo que presentó la doctora, entonces aquí la capnografía tiene diferentes utilidades y son utilidades, digamos, bastante relevantes. Por ejemplo, yo recientemente estuve rotando en cuidado intensivo en el Hospital Pablo Tobón, ¿no? Tuvimos dos casos de pacientes, por ejemplo, que venían remitidos de otras instituciones, remitidos, bueno, más o menos del sitio de referencia era algún par de horas, más o menos entre 50 minutos y las 2 horas. Y no sé cómo, yo no sé cómo los pacientes llegaban intubados, o sea, dos casos intubados esofágicos y llegaban vivos. Entonces, y eso es una herramienta muy útil. Si bien nosotros hemos escuchado, o tal vez lo hayan escuchado de algunos docentes que dicen que el gol estándar o para definir si uno ha intubado bien a un paciente o no, es ver que el tubo atraviese las cuerdas vocales, ¿cierto? Yo creo que todos lo hemos de haber escuchado. Pero realmente el gol estándar para saber si un paciente está intubado o no es la capnografía, ¿sí? La capnografía, porque, digamos, existe algo incluso que se llama fenómeno de suplantación glótica, es bastante interesante, y es que en determinadas, digamos, con las maniobras de laringoscopía, se puede traccionar mucho los tejidos
y se pueden, digámoslo así, poner en forma piramidal y además de eso ponerse pálidos. Entonces básicamente usted que ve algo muy parecido a las cuerdas vocales y usted asegura que intuba al paciente, pero el paciente no está intubado. Entonces las intubaciones esofágicas son frecuentes y miren que incluso pues hay necesidad de hacerle guías a eso. Lo que mostró ahí la doctora hay una guía que es una guía de intubación esofágica y esos son los criterios. Entonces miren que tienen bastantes utilidades. El escenario donde está incorporado, digamos, sí o sí, no es negociable que en un servicio de quirófano no haya clinografía. Pero viendo todas estas utilidades, digamos, esto debería trasladarse a todos los servicios, urgencias, cuidados intensivos. Muchas UCIs no tienen capnografía, pero también hay UCIs que sí las han incorporado. Y miren que tiene diferentes ventajas. El paciente hizo paro cardíaco, perdí capnografía. ¿Y cómo puedo ver si mi reanimación es adecuada? Con la capnografía. Las compresiones inadecuadas en el escenario de paro cardíaco también son frecuentes. Entonces miren que hay unos criterios, por ejemplo, que mínimo tiene que ser, el valor tiene que ser superior a los 10 milímetros de mercurio en el expirado, para saber que usted está dando unas buenas compresiones y garantizando un gasto cardíaco al menos un 20%. Si eso no se cumple, algo está haciendo mal. Hay que corregir, hay que cambiar la calidad de las compresiones, puesto que si las compresiones son de mala calidad, la posibilidad de retorno a la circulación espontánea es menor. Entonces, vemos cómo hay utilidades. Y prácticamente también es un medidor como lo mencionaban, del gasto cardíaco, de que exista una adecuada, digamos, perfusión a los tejidos y en consecuencia también a los pulmones. Entonces, por esa razón es que no sé si pues los que han pasado por quirófano y todo eso muchas veces teniendo parámetros ventilatorios estables, o sea, sin modificar, porque digamos la frecuencia respiratoria o el volumen corriente también, digamos, producen fenómenos de hiperventilación, pero teniendo parámetros estables, cuando el paciente se hipotensa, de hecho, muchas veces lo primero que uno detecta es caídas progresivas de la capnografía. No, mire que estaba en 33 en promedio y bajó a 29, 28. Y usted tiene la presión normal, entonces vuelve a tomar la presión y verá que se dará cuenta que hay una hipotensión, digamos, o un bajo gasto. Entonces, pues, realmente me parece que estuvo muy completa la charla y se tocaron como los temas o los aspectos más relevantes y prácticos sobre todo. No sé qué más decir. Muchas gracias. Listo, doctor Cristian, muchas gracias. Entonces, si no hay más preguntas, le damos las gracias a Verónica por la charla que nos trajo el día de hoy, que estuvo muy completa, y a todos los asistentes, muchas gracias por la asistencia y la participación activa. Entonces, nos vemos la próxima sesión y que estén muy bien. Chao a todos. Chao.